Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende que estén escuchando. En esta conferencia, dividida en dos partes, vamos a tocar unos temas acerca de la historia, el estudio de la historia realmente y su método. En esta primera parte haremos una introducción al tema de la misma, ¿no? Y comenzamos con una cita del escritor de ciencia ficción Frank Herbert, escritor estadounidense, autor de la saga de Dune, o Duna, ¿no? Una serie de novelas que se escribieron en los años 60 hasta los años 80. Eh, y decía Frank Herbert, no puedes entender la historia al menos que entiendas su fluir, sus corrientes, ser el más ardiente observador de gentes dentro y afuera, casar presente y pasado en el sentido de relacionarlos entre sí. Entonces esta cita pues describe, ¿no?, el proceso histórico como un fluir que va del pasado al presente, eh, y que está interrelacionado, ¿no? Todo está lo que, y la labor del historiador o del estudioso de la historia, el estudiante, es relacionarlo, ¿no? Ver cuál es la relación entre causa y efecto. Bueno, ¿cuáles son las premisas esenciales del estudio de la historia? Pues primero tiene que partir de una particular visión de mundo y de la historia, de la teoría de la historia y su metodología. Toda persona, todo ser humano tiene que tener una visión histórica, una visión de la historia, que a su vez parte de una visión de mundo. O sea, y esto pues lo define cada persona. Si usted es cristiano, tiene una visión de mundo. Si usted es musulmán, seguidor del Islam, tiene otra visión de mundo. Si usted es ateo, tiene otra visión de mundo. Si usted es agnóstico, y así por el estilo, ¿no? Y, pero debe tener una particular visión de mundo y de la historia, ¿no? De la teoría de la historia, de qué se trata, cómo se estudia y la metodología. Si usted no tiene una visión de mundo, pues entonces se le va a hacer bien difícil estudiar la historia y entender los procesos históricos. Así que usted tiene que establecer a partir de lo anterior unas premisas, una perspectiva, ¿no?, sin la cual no es posible su estudio. ¿Cuáles son las premisas? Pues la realidad. El mundo existe, el mundo es real. Usted es real, usted existe. La gente que están en su entorno existen, ¿no? Lo otro es plantear que todo es ilusión, que nada es verdad, todo son ilusiones. Y esto pues entonces lo llevaría a una situación donde no podría estudiar nada, vivir, porque si no hay realidad, ¿cómo usted va a vivir en un mundo si usted cree que todo es ilusión, que nada existe, que todo es relativo, ¿no? Esto tiene que ver con la relatividad. Cuando digo relatividad me refiero a la idea que no hay nada cierto, que no hay nada seguro, que todo es según el cristal con que se mira, el color del cristal con que se mira, ese tipo de cosas. Eh, ¿Cuál es la realidad? Bueno, el mundo y los seres humanos son como son y no como quisiéramos que fueran, ¿no? Y esto aplica a los políticos, a los religiosos, a la familia, a los amigos, a la gente en general, ¿no? Son como son, no como quisiéramos que fueran, ¿no? Esa es la realidad. Y entonces, pues, de nuevo, lo objetivo, ¿no? Lo que existe, existe, es objetivo, se puede ver, se puede entender, se puede describir. Y esto pues va frente a lo subjetivo, ¿no? Yo tengo que ser lo más exacto, explícito posible en mi descripción del mundo y de la realidad. Aunque claro, como ser humano tengo una subjetividad, yo estoy percibiendo lo que estoy viendo desde mi subjetividad, desde mi conciencia, desde mi psicología, ¿no? Y hay que establecer un balance en esto, ¿no? Porque todos tenemos unos prejuicios, tenemos eh,
cosas que no sabemos, ¿no? Cosas que no entendemos. Pero básicamente hay que aceptar que hay una realidad objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la realidad existe y el principio de identidad. Es A. A no puede ser B ni C, ¿no? Y entonces, pues, lo otro es que si yo me muero, pues entonces yo, independientemente de donde vaya a parar mi espíritu, si va a parar a algún lado o si no, el mundo sigue existiendo, ¿no? El mundo no desaparece porque yo me muera. El mundo sigue existiendo. Ese mundo es objetivo, ese universo es objetivo. Por lo tanto, pues yo tengo que, como estudioso de la historia, tratar de descubrir, analizar, definir los hechos escuetos, ¿no? Había un personaje de los años 50 de un programa de televisión policíaco, se llama Dragnet, y entonces, pues, el personaje cuando iba a hacer una investigación policíaca le decía a los testigos, just the facts, solamente los hechos, dígame lo que pasó. No me dé interpretaciones ni cuestiones subjetivas ni emocionales, ¿no? Claro, después entonces también uno tiene una opinión, pero uno tiene que distinguir lo que es el hecho de la opinión. Por ejemplo, un hecho. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico se fundó o se creó a partir de 1952. ¿Cuál es mi opinión? Pues puede ser eso fue maravilloso o puedo decir eso fue una farsa, pero esa es mi opinión subjetiva. Claro, yo puedo tratar de demostrar que mi opinión coincida con los hechos, ¿no? Esa es la idea de la investigación histórica. Pero esa es la diferencia entre lo objetivo y lo subjetivo. Y entonces, pues también tiene que ver con lo biológico frente a lo psicológico. O sea, hay una realidad biológica. O sea, yo como ser humano, varón, eh, con unas capacidades cognitivas versus a lo psicológico, ¿no? Pues, mi personalidad se formó pues, en un hogar muy bueno o también en un hogar disfuncional y eso pues, ese balance está ahí. Claro, esto de lo biológico frente a lo psicológico, pues en los últimos años se ha ido por otras tendencias, ¿no? Y así tenemos este debate acerca del género, ¿no? La teoría del género y la teoría de raza, ¿no? ¿Qué determina al ser humano? Su conciencia, el color de su piel. ¿O qué determina al ser humano? Su físico genital o lo que él, cómo él se ve a sí mismo y cómo se define. Eso es un debate que no vamos a entrar aquí, pero existe, ¿no? Y a la larga, pues usted tiene que asumir posiciones a favor o en contra de este debate. Y claro, esto determina también el estudio de la historia. ¿Cuáles son las vertientes que conducen a estas premisas esenciales? Pues, de nuevo, usted tiene que ver que la realidad es objetiva, que existe independientemente de mi conciencia, de mi gusto, y que tiene que ver con el principio de identidad. Eh, eh, Puerto Rico es Puerto Rico, no es Estados Unidos. E incluso dentro de Estados Unidos, Texas es Texas, no es Nueva York, ¿no? Hay un principio de identidad, pero sigue siendo Estados Unidos, sigue siendo Puerto Rico, ¿no? Ahora, ¿cómo llegó a ser lo que fue? ¿Cómo esa cultura se desarrolló, esa historia? Esos son otros asuntos. Y entonces, pues, en mi estudio de la historia o el de ustedes, tiene que haber una promoción de los valores e ideas que son necesarios, que son humanos, los valores objetivos que existen, ¿no? En esto hablamos del bien y el mal, ¿no? Hay cosas que son buenas desde el punto de vista objetivo, hay cosas que no son buenas. Claro, hay gente que dice, no, no, todo es relativo, ¿no? Como yo lo mire, y eso pues genera otras discusiones. Pero si usted entiende que todo es relativo, ¿cómo usted establece lo que es verdadero, lo que es cierto? ¿No? Eso es una cosa muy, muy importante que
que debe tomar en cuenta cuando usted vaya a asumir un estudio y unas posiciones respecto a unas situaciones. En este estudio de la historia hay que evitar las visiones conspirativas de la historia. ¿Qué son las visiones conspirativas? Pues estos teóricos, en Estados Unidos hay una que está de moda que es QAnon, y así hay otras, ¿no? Esta gente que plantean que la historia, que la antigüedad, los monumentos de la antigüedad, las pirámides de Egipto fueron creadas por seres extraterrestres, porque los seres humanos no tenían la capacidad entonces de hacer esa estructura. Claro, esto aquí, en este tipo de eso hay un toque racista. O sea, ¿por qué los egipcios no podían hacer las pirámides? Si tenían la misma capacidad intelectual eh, que tenemos nosotros, pero esto es una teoría conspirativa. La otra es que si los judíos quieren dominar el mundo, y por eso pues hay que estar pendiente a los judíos y en el caso extremo, ¿no? Como los grandes regímenes totalitarios como el nazismo y el comunismo, ¿no? Pues trataron de exterminar a los judíos, porque tienen que son una conspiración, y todo depende, ¿no? La izquierda dice que son unos banqueros siniestros que dominan el capital y la finanza, y desde la derecha, ¿no? Pues son los promotores del comunismo, ese tipo de cosas, ¿no? Y así por el estilo, existen estas otras que son lo que llaman los Illuminati, ¿no? Esta serie de tipos que tienen estas organizaciones cuasi secretas donde conspiran para dominar el mundo, incluso una pues, absurda, ¿no? Que si los seres reptilianos que viven, bueno, son inagotables. Claro, esto no niega que sí existen grupos o colectivos que tratan de imponer sus ideologías y prácticas en sus luchas por el poder, ¿no? Y lo vemos en la historia a diario, por ejemplo, pues la lucha entre la izquierda y la derecha, ¿no? La izquierda radical, marxista, comunista, socialista, y la derecha extrema, ¿no? Supernacionalista, y entran en estos debates y a veces pues se van toman tanto unos como otros, ¿no? Se ponen violentos. Eso existe y eso hay que analizarlo, pero siempre analizándolo desde la perspectiva que son seres humanos, ideas en conflicto. Lo otro, que es la moda de los posmodernos, no, que no hay manera de conocer la historia porque la historia son meros modos del discurso, ¿no? Y son relaciones desiguales del poder, ¿no? El discurso del opresor, el discurso del oprimido, y todo se reduce a eso. Por lo tanto, no hay manera de poder explicar objetivamente a la historia. Esto es lo que llaman la teoría postmoderna, ¿no? Que se puso de moda a partir de los años 80 y 90 en las escuelas de historia, en las universidades, ¿no? Y que todavía está por ahí dando vueltas. O sea, entonces, pues, todo lo que yo diga, pues, yo estoy influenciado por la clase social o la raza o ese tipo de cosas, ¿no? Por lo tanto, no hay manera de entendernos ni de entender la historia. Esto hay que evitarlo, digo, si usted quiere entender la historia como debe ser entendida, ¿no? Si usted quiere estar en esta maraña de conspiraciones y teorías y cosas, pues entonces realmente lo que va a hacer que no va a tener nunca contacto con la realidad, que es de lo que se trata, ¿no? Y entonces todas estas vertientes llevan a lo que llaman la desinformación, los bulos. En España le dicen los bulos, aquí le decimos en buen castellano fake news, pero básicamente es información falsa, que es la representación a medias, ¿no? Las medias verdades o falsificadas de la realidad.
Por eso la importancia de poder discernir qué es lo cierto de lo falso, lo verdadero de lo falso, y también incluye la cuestión moral, qué es lo bueno y qué es lo malo. Claro, partiendo de la premisa que hay unos valores absolutos como la verdad, la falsedad, el bien y el mal, la justicia, la injusticia, el amor y el odio, ¿no? Esos son, y hay que entonces aprender a distinguir esto sin caer en uno también en falsificaciones por yo querer hacer valer una concepción mía personal que probablemente no es cierta. Eso es muy importante en el estudio de la historia. Y la promoción de falsos valores, como le decía, ¿no? Eh, si yo no puedo bregar, enfrentar la realidad, pues entonces sigo promoviendo valores falsos, interpretaciones falsas. Y esto pasa mucho con muchas religiones y con muchos movimientos políticos y sociales, ¿no? Eh, y a la larga esto tiene consecuencias porque toda idea tiene consecuencias, ¿no? Y una idea buena tiene buenas consecuencias, una idea mala tiene malas consecuencias. Y así podemos poner el ejemplo de que se debate mucho el socialismo. ¿Es bueno o es malo? Bueno, hay gente que dice que es buenísimo, hay gente que dice que no es tan bueno. Pero entonces hay que ver cuando se ha aplicado el socialismo en distintos países, ¿ha funcionado o no ha funcionado? Si no ha funcionado, ¿por qué no ha funcionado? ¿No? Es porque otras personas han interferido la teoría conspirativa de la historia, o es porque realmente no, no es práctico, no corresponde a la naturaleza humana. Esas son las cosas que hay que analizar en la historia. Y por eso le decía, ¿no? La historia la ponen al servicio de las ideologías, a los sistemas de gobierno, por eso que usted ve que cada nación o cada grupo social, pues, tratan de ajustar la historia al servicio de su ideología o de su religión o de su sistema de gobierno. Y en ese sentido, pues, precisamente para que eso eh, parezca razonable, pues entonces esconden información y entonces exageran otra, ¿no? Y eso hay que evitarlo. Así que, ¿cuáles son los conceptos esenciales en la historia? Que es la actividad humana. La historia es una actividad humana de hacer para ser, ¿no? Para convertirnos en seres humanos, que nos distingue de los animales. Los animales solamente hacen para estar, viven el día a día, no tienen conciencia del tiempo. La realidad no, los animales tienen unos niveles de conciencia mínimos, ¿no? Y trabajan mucho con el instinto, ¿no? Las perras tienen instinto maternal con sus perritos, pero en el momento que los perritos crecen, los muerden para que se vayan y se olvidan de ellos, ¿no? El ser humano no. Por eso que hacemos para ser, ¿no? Para, para mejorarnos espiritualmente. Materialmente sí, pero también espiritualmente. Esto se hace a través de la conciencia. La conciencia es lo que nos dice que estamos aquí, que somos y que somos seres humanos, que tenemos unas responsabilidades, que debemos ejercitar unos valores. Eso es lo que nos distingue de los animales. Y lo otro es la razón, ¿no? Que es la capacidad de conocer la naturaleza y sus leyes y el mundo que nos rodea de manera racional, objetiva, no subjetivo, no emotivo, aunque la emoción juega parte de la naturaleza humana, pero la razón es objetiva, es lógica, es lo que decía los griegos el logos, ¿no? La palabra racional, el lenguaje. En el caso del cristianismo, pues, se identifica a Jesús con el logos. El Hijo de Dios es el logos, ¿no? La palabra racional. Estas cuestiones que son lo que nos influyen como miembros de una cultura. Aunque esta cultura se está negando, se está tratando de cancelar y esto pues, obviamente si se cancela esto, pues entonces, ¿qué lo va a sustituir? Esas son preguntas que hay que hacerse. Lo otro es el lenguaje que lo tenemos los seres humanos, el lenguaje
que viene del logos, de la lógica. Fíjese que también la palabra lógica viene de logos, que es convertir lo que percibimos y lo que conocemos, lo que yo percibo de la realidad, eh, en conceptos mediante el uso de palabras que podemos transmitir a otros, ¿no? Los conceptos se hacen palabras, ¿no? La palabra amor es un concepto, la palabra odio es otro, la palabra libertad es otro, la palabra esclavitud son conceptos, ¿no? Y son conceptos reales, objetivos. Eh, y entonces, pues el otro concepto es de cultura, ¿no? Que es la suma total de la experiencia y la actividad humana, eso es cultura, ¿no? Desde utilizar un martillo o una herramienta, desde construir un carro hasta componer una canción, eso es cultura, ¿no? Lo que no es dado por la naturaleza, ¿no? La cultura hay que hacerla, se cultiva, por eso se habla de cultivar, ¿no? Empezando por la primera manifestación cultural, la agricultura. La agricultura es cuando los seres humanos dejaron de vivir de recoger frutas y bellotas y entonces empezaron a sembrar para cultivar, para tener una seguridad alimentaria. Entonces una pregunta, ¿qué determina el devenir histórico, no el desarrollo histórico de los seres humanos? Pues primero las ideas, ¿no? Aunque hay quien dice que las fuerzas materiales, por ejemplo, los marxistas, pues dicen que lo que determina la sociedad es el desarrollo de las fuerzas productivas. Pero esas fuerzas productivas, ¿quién las crea? ¿No? ¿Quién crea la maquinaria? ¿Quién crea los automóviles? Pues todo eso nace como una idea en la mente de los seres humanos. Por lo tanto, las ideas son importantísimas. Y una vez tiene las ideas, lo material, ¿no? La disponibilidad de recursos, la producción y el intercambio y distribución de mercancías, eso es lo otro, ¿no? Así que estas dos, el juego entre estas dos fuerzas, las ideas, lo espiritual y lo material, ¿no? La disponibilidad de recursos, la organización de la producción, del intercambio y distribución, son lo que hacen que la historia fluya, ¿no? Como decía Frank Herbert. Y entonces lo otro es las tradiciones, instituciones políticas y jurídicas, que claro, van evolucionando con el tiempo, ¿no? Y esto lo podemos ver en la música, ¿no? La música clásica corresponde a un periodo de desarrollo de la sociedad, lo que llamamos la música clásica de la sociedad europea, ¿no? Igual que la salsa, que dicen la salsa gorda, la salsa aquella que pues, corresponde a una etapa del desarrollo de las sociedades afrocaribeñas, específicamente lo que estaban en Nueva York, ¿no? La salsa aquella de los años 70, 60, 70. Según esas sociedades van evolucionando o van desapareciendo, pues entonces las tradiciones van cambiando, ¿no? Y es como la música típica, ¿no? Eh, en el caso de la montaña, en el caso de la costa, pues, todavía se escucha, pero va evolucionando de acuerdo según va desapareciendo aquellas sociedades que la produjeron y surgen otras sociedades distintas. Igualmente con las instituciones políticas y jurídicas, ¿no? Ejemplo clásico, la esclavitud. La esclavitud durante miles de años era propia de los sistemas de producción de los seres humanos, ¿no? Desde la prehistoria hasta hace algunos 150, 200 años, menos. Eh, pero entonces eso ya evolucionó. Claro, hay países que todavía tienen esclavitud, ¿no? Ciertos sectores de África, de Asia, eh, pero como institución en Occidente desapareció. Aunque hay gente que habla que está institucionalizada, pero eso habría que pregunta para la gente que dicen eso, ¿no? Por ejemplo, que Estados Unidos, que todavía tiene un racismo sistémico, entonces, pero entonces tiene que explicarme cómo estas grandes estrellas de celebridades y estrellas del deporte y de la música, muchos de los cuales son negros, como en el caso del presidente Obama, que era negro, pues cómo llegó al poder, si hay un racismo sistémico, ¿no? Pero bueno, esto es parte del debate que se está dando y se debe dar obligatoriamente si queremos entender la realidad. Así que existe la historia como un proceso existencial o la suma de procesos, ¿no? Hay varios procesos.
y entonces el recuento de ese proceso, ¿no? O de aspectos del mismo. O sea, la historia existe como proceso existencial, relacionado a la vida y el desarrollo de los seres humanos. Pero también se recuenta, ¿no? Porque eso es lo que hacemos todos, ¿no? Le contamos a nuestros hijos o tratamos de hacer un recuento lo más objetivo posible. A veces no, a veces completamente subjetivo, pero hay que recontar ese proceso. Por eso es que hablamos de aspectos de ese proceso, como lo contamos, la historia política, historia económica, historia social e historia cultural. Son los distintos tipos de recuentos que hacemos de los procesos históricos. De nuevo, como en el proceso existencial, es lo que nos constituye como seres humanos, lo que nos hace ser, lo que nos distingue de los animales. Los animales no tienen historia, ¿no? Que estén conscientes. Yo puedo decir la historia de mi perro. Sí, mi perro nació tal día, duró 10 años, sí, pero eso soy yo. Pero el perro no me puede decir cuándo nació, ni dónde están, ni quién fue su esposa, porque no tienen esposa, para que vean la diferencia, ¿no? Y es un proceso de hacer para ser, ¿no? Esencial, es lo que nos hace humanos. Es un proceso de hacer poderes, en el sentido de que según va pasando el tiempo, los seres humanos adquieren más poder. Y no son poderes superpoderes, ¿no? Como lo de superhéroes, ¿no? Son poderes en el sentido que usted, como ser humano, pues hace 200 años, usted no tenía el poder que tiene ahora de montarse en un avión y llegar a Miami en 2 horas. Antes había que ser por barco, pero eran poderes, pero ahora tenemos más poder y así mismo de, por ejemplo, las comunicaciones, ¿no? Antes usted tenía que comunicarse por telégrafo o por mensajero, ahora no, ahora tenemos los celulares y la comunicación casi instantánea. Así que esos son poderes, ¿no? Fenómenos o manifestaciones, y esos poderes nos deben ayudar, nos deben contribuir a crecer como seres humanos, no a perjudicarnos. Si nos perjudican, hay que hacer un análisis porque tenemos un problema. Pero básicamente cada de estos poderes adquiridos nos conduce a una mayor libertad, que es la esencia de la historia, ¿no? Convertirnos en seres humanos mejores, no perfectos, porque no hay seres perfectos, pero dentro de nuestras limitaciones como seres humanos, sí hay una capacidad de mejorar y de ser mejores, ¿no? Y eso a la vez nos da una mayor libertad en todos los sentidos, libertad espiritual, libertad emocional, libertad de producción, libertad también de tener acceso a unos bienes materiales. Así que la historia está relacionada como proceso existencial con la cada vez mayor libertad de acción de los seres humanos. Y esta libertad en la pérdida de los instintos y su sustitución por la capacidad de pensar es la causa de la historia. Claro, capacidad de pensar, a veces pensamos equivocadamente, ¿no? Cuando sustentamos unas ideas que ahora la verdad tienen unos resultados terribles. Pero sigue siendo la libertad porque el ser humano tiene libre albedrío, no está determinado por nada, ¿no? Quizá usted tiene una circunstancia que lo desarrollan de una manera, pero usted siempre tiene la libertad de escoger y de escoger hacer lo bueno o de hacer lo malo o de mantenerse neutro, y en ese caso es peor porque entonces alguien va a tomar decisiones por usted. Y la tercera fase de la historia, ¿no? Es la creación cultural. La historia hace posible y demuestra, ¿no? La capacidad de crear cultura, de crear ideas, de crear música, de crear arte, de crear arquitectura en el espacio y el tiempo. Siempre está definido por el espacio, la geografía y el tiempo, ¿no? El tiempo que tenemos sobre la Tierra, concedido sobre la Tierra, ¿no? El tiempo vital de cada cual o de los países, ¿no? Los países también tienen su tiempo, ¿no? Roma tuvo su tiempo, ¿no? Empezó como una ciudad pequeña, llegó a ser un gran imperio y desapareció como imperio. Existe todavía como ciudad, pero en otras circunstancias históricas. Así que de nuevo, ¿no? Resumiendo, pues, cultura es todo lo que ha sido creado por los seres humanos, todo lo que no es dado por la naturaleza. Recuerden que la naturaleza no da nada a menos que usted lo tome. Eso el concepto de la madre naturaleza no es cierto.
O sea, los árboles crean frutos, sí, hay china, hay toronja, hay manzana, pero si usted no siembra el árbol primero, si usted no va y la recoge, si usted el árbol no crece solo, no sale de la nada, ni le da, aunque tiene un origen natural, pero tiene que cultivarlo, tiene que hacer naranjales, viñedos, ¿no? Para la uva, y usted tiene que recogerla, la uva, tiene que procesarla para hacer vino. Igualmente la caña, si quiere hacer ron, tiene que convertirla, molerla, hacer guarapo, hacer melaza para convertirla en ron o en azúcar, ¿no? Pero todo, la naturaleza no da nada. Usted tiene que trabajar con los recursos que le da la naturaleza, que provee, y usando su inteligencia, usted entonces crea cosas nuevas. Así que entonces tenemos también los aspectos económicos, políticos e intelectuales, ¿no? De las diversas culturas humanas, ¿no? Cada cultura, por ejemplo, pues los judíos tienen una manera de ver el mundo, como está establecida en el Antiguo Testamento de la Biblia. Los cristianos tienen una manera de ver el mundo según tomaron ese Antiguo Testamento y le sumaron la actividad, las enseñanzas de Jesús y de Pablo. Y los islámicos también tienen su filosofía de mundo a partir de esa religión que les mostró, ¿no? Les reveló el profeta Muhammad. Así que, y también pues tenemos también los aspectos ateos, los aspectos positivistas, la ciencia, el método científico, muchos aspectos, ¿no? Y eso es cultura, todo eso es cultura. Tan válido es una religión como es ciencia. Claro, cada una tiene su propósito, ¿no? El propósito de la religión no es, la Biblia no es un libro de texto de ciencia. La Biblia tiene verdades morales. Usted no puede creer literalmente porque no hay evidencia de que Adán y Eva existieron como individuos, pero sí hay una enseñanza moral. Claro, con todo el respeto, hay gente que son lo que llaman los fundamentalistas, ¿no? Que creen en los fundamentos, ¿no? Que dicen que sí, que eso fue real, que Adán y Eva existieron. Pero de nuevo, eso es un debate que no vamos a entrar aquí, lo estamos solamente mencionando, ¿no? Y también, pero de nuevo, las religiones no son textos, no son ciencia. La ciencia te enseña, a partir de descubrir unas leyes y aplicarlas, cómo funciona el mundo. Pero la ciencia no te dice el por qué el mundo, el universo está aquí. No te lo dice. Usted puede especular, pero no hay evidencia. Ahora, usted puede decir, esto funciona así, y si yo hago esto, pues va a resultar esto, y así creamos tecnología. Pero esas son cosas que hay que tener en cuenta. Bueno, de nuevo, ¿no? Y aquí pues, ¿cómo se hace la historia? Pues a partir de opciones que escogemos y de decisiones que tomamos como entes libres, que llaman libre albedrío. Hay gente que dice que no es libre albedrío, que usted está determinado por todo, que usted no puede tomar decisiones libres, pero ya pues usted aquí decide, pero si el ser humano no tiene libertad, pues entonces es una bestia más o una planta más, ¿no? Eh, Y esto está íntimamente relacionado con un determinado momento, tiempo, un punto de partida en específico y un espacio en la que se acumulan esos poderes de hacer para hacer. Es por eso que no podemos pedir, y esto es bien importante, que una persona del Renacimiento o de la Edad Media o de la Antigüedad piense como nosotros, ¿no? Nosotros tenemos, porque estamos determinados por una historia que ha venido anterior de nosotros, y hemos descubierto unos principios y unas ideas que esa gente no las tenía. Por ejemplo, probablemente para un español del siglo XVI, lo más natural era someter a los indios y convertirlos al cristianismo. Para nosotros eso es inaceptable. Pero no es que esta gente fueran malos, sino que estaban a un nivel que ellos tenían el mundo de ellos como era y actuaban de esa manera. Y no podemos juzgarlo en ese aspecto, porque nosotros vivimos 500 años después, cuando las cosas han cambiado, se han descubierto aspectos nuevos de la naturaleza humana y de los seres humanos. Eh, y claro, nosotros sí somos el resultado de esa gente, pero debemos ser un resultado mejorado, ¿no? Y esta sucesión de eventos pasados que nos conducen a nuestros días, ¿no?
es una secuencia de causa y consecuencia, ¿no? El hecho de que los españoles hayan venido a América del Centro y del Sur y al Caribe es lo que determina que nosotros hablemos español. Si los ingleses hubiesen llegado a esta parte, entonces estaríamos hablando inglés, o los franceses, ¿no? Y estos son hechos irrefutables. Usted puede hablar peste de los españoles, pero su idioma y su cultura, fíjate que usted celebra la Navidad. Ah, quizás como fiesta cultural, pero eso no viene de España, del cristianismo español, del catolicismo español. Eh, y eso pues no puede ser. Fíjense que interesante, mucha gente dice que son culturalmente africanos, pero aquí, o culturalmente arahuacos, ¿no? Nativoamericanos, pero aquí nadie le rinde culto a Yocajú, que por cierto es una diosa, ¿no? Ni nadie le rinde culto, excepto en unos sectores de América, por ejemplo, en Cuba, la santería, que es una religión yoruba, que también está en Brasil, pues hay gente que sí, que le rezan todavía estos dioses africanos. Sin embargo, estos dioses asumen una forma cristiana. Por ejemplo, la diosa del mar, Yemayá, es la caridad, perdón, es la Virgen de Regla en Cuba. Oshun, que es una deidad yoruba, es la Virgen de la Caridad del Cobre, y así por el estilo. En México, la Virgen de la Guadalupe, pues, tiene una relación con la diosa Tonantzin, la madre del Quetzalcóatl. Así aunque esta gente mantiene unas creencias, pero asumen formas cristianas católicas, ¿no? Y esto es lo que llaman también, esto tiene un nombre de la cuestión de la simbiosis de distintas religiones, el sincretismo es la palabra exacta. Así que fíjense que la historia es compleja y hay que entender todo esto para no volvernos intolerantes ni tampoco fanáticos. Hay que estudiar esto racionalmente. Eh, Así que la historia es un suceder en el tiempo, un proceso que produce cambios, transformaciones. A veces se dan graduales, una acumulación cuantitativa de sucesos o de descubrimientos de hechos, que entonces dan un salto, lo llaman el cambio cualitativo, a una cuestión esencial que entonces es algo nuevo. Eh, por ejemplo, los conocimientos de la física a través de los últimos siglos, pues nos han llevado al descubrimiento de la energía nuclear, para citar un ejemplo. Los conocimientos de la química del ejemplo clásico, ¿no? Antes se creía que habían cuatro elementos básicos, el agua, la tierra, el aire y el fuego, ¿no? Pues ya sabemos que no, que hay una multitud de elementos y gracias a eso pues tenemos las medicinas, los productos de belleza y otras cosas más, ¿no? Así que esa acumulación cualitativa de sucesos o de conocimientos nos lleva entonces a la larga a un cambio cualitativo en un momento dado y se reinicia el proceso. Así que es un suceder en el tiempo que produce cambios. Eh, y de nuevo, esto implica cambios progresivos en el ser humano que tiene que decidir a cada momento. Usted como ser humano tiene que decidir a cada momento lo que va a hacer, qué va a escoger, qué va a estudiar, con quién se va a casar, qué automóvil va a comprar, qué libro va a leer, qué música va a escuchar. Pues usted posee la libertad de escoger lo que ha de hacer o no. Si no lo hace, alguien va a escoger por usted. Así de sencillo, la vida es así. Por más que creamos muchos que no, que todo es maravilloso, todo es único, otros que son completamente depresivos, no, esto está mal, no, no, usted escoge mal, pues sufre las consecuencias, pero eso es parte del ser humano, ¿no? Y así que se hace la historia, tanto a nivel individual como a nivel de los pueblos, ¿no? De las naciones, de los países. Así que la historia tiene un sentido objetivo, lo que sucedió, ¿no? Lo que sucedió, y un sentido subjetivo, lo que usted piensa que sucedió, ¿no? El conocimiento, ¿no? Usted puede decir, por ejemplo, yo puedo decir, los Estados Unidos existen como nación.
Pero entonces podemos que, ¿por qué? Pues entonces hay gente que dice, no, Estados Unidos se levantó sobre el trabajo de los esclavos, ¿no? Eso es lo que está de moda ahora. Eh, la teoría crítica de raza, ¿no? Que lo que determina la historia es el color de la piel y hay otros que dicen que no, que Estados Unidos surge a partir de un ideal no perfecto, una sociedad imperfecta, como todo lo que es humano es imperfecto, pero basado en la libertad, en la creencia en el individuo y la libertad, la capacidad de poder escoger y la libertad de poder escoger sin que nadie me imponga sus ideas, ¿no? Así que usted decide en su vida, ¿no? Y seguirá decidiendo. Claro, no existen seres humanos ni pueblos sin historia. No existen, todos los pueblos tienen historia. Ni seres humanos, lo que a veces no tienen es conocimiento de su historia, ¿no? Puerto Rico está aquí, mucha gente tiene muchas teorías, muchas dicen muchas cosas, pero realmente usted está seguro de la historia de Puerto Rico, usted la conoce a fondo, o la de Estados Unidos. Eso es muy importante. Así como se estudia la historia, bueno, pues de manera analítica, ¿no? Usted debe ser capaz de poder analizar, recapacitar, a segmentar objetos a área de estudio. Vamos a estudiar, por ejemplo, la economía de Estados Unidos. Es una manera de estudiar la historia de Estados Unidos. Vamos a estudiar la cultura de Estados Unidos, ¿no? Pues esto es más complicado porque es más variada. Está la música de lo que llaman los afroamericanos, los blues, el jazz, que también origina el rock and roll. Está el country music, que es de los blancos pobres de Estados Unidos, que eso viene, mucha de ella viene de la música irlandesa, de la música escocesa y música inglesa. Claro, con el tiempo se fusionan, ¿no? Igualmente, pues en la parte suroeste de Estados Unidos, pues la influencia de la música mexicana en el ciudadano estadounidense, incluso de ascendencia anglosajona. Eh, y es muy complicado esto. La salsa, les decía ahorita, ¿no? Como la salsa se fusiona, música esencialmente de Cuba, del Caribe, ¿no? Como al llegar a Nueva York se fusiona con el jazz de Harlem, de los afroamericanos, y según fue interpretada, primero por músicos cubanos emigrados a Nueva York y finalmente con músicos de origen puertorriqueño que viven en el barrio, ¿no? El Bronx, como le decíamos con cariño, los bro. Eh, Así que, y lo otro es de manera sintética. Una vez usted tiene estos fragmentos que usted entonces los junta, usted hace una síntesis y para poder explicar cuáles son las diferencias entre el puertorriqueño de Puerto Rico, que se ha mantenido aquí, el puertorriqueño que se formó en Nueva York en los años 50 y 60, y el puertorriqueño que se está formando ahora en la Florida Central, en Kissimmee, Orlando. Y usted entonces sintetiza, ¿no? Usted puede llegar a conclusiones si lo hace objetivamente, ¿no? Racionales y razonables. Entonces, ¿qué constituye un puertorriqueño? ¿Es el habitante del Bronx? ¿Es el de Florida Central? ¿Es el de Puerto Rico? ¿Es el de la montaña? ¿Es el de la costa? ¿O hay una manera de sintetizar todas esas culturas, ¿no? Todas esas manifestaciones en una cultura que podemos decir es puertorriqueño? Esto es un ejemplo que creo que debe quedar claro, ¿no? Y usted pues tiene que también desarrollar una actitud y capacidad crítica, ¿no? Entonces tampoco puede aceptar lo que yo le diga, ¿no? Ni lo que diga cualquier de estos teóricos, ¿no? Usted tiene que entonces analizar, pero claro, utilizando criterios de evaluación eh, lógicos, objetivos, ¿no? Usted entonces pues puede hacer su estudio, ¿no? De estos hechos y bases históricas y cómo nos determinan como nación o en otros países con otras culturas. Así que la historia como actividad humana tiene tres niveles básicos, ¿no? Las bases materiales, que son la actividad económica, la tecnología, el nivel de conocimiento y del intercambio material y espiritual, la organización política y social, el gobierno, estados, tribunales, clases sociales, estructuras de poder
instituciones políticos y administrativas, y entonces el aspecto espiritual, ¿no? Aspecto filosófico, ideológico y artístico, tradiciones, valores, folclore, ideas religiosas, manera de educarse. Claro, ahí los puse desde lo más bajo, ¿no? Desde lo más, las bases materiales, lo digo bases materiales porque es lo que es la organización política y social y los aspectos filosóficos, ¿no? De ideas. Pero hay una interacción entre las tres, ¿no? Y hay quien dice, en el caso de los marxistas, que las bases materiales determinan la historia de la sociedad, y los que creen que no, que son las ideas, las creencias, los valores, lo que hace que la sociedad sean mejores o peores. Bueno, hasta aquí esta primera parte. Y va a haber una segunda parte que si desea proseguir, profundizar en esto, pues va a estar disponible. Gracias por su atención.